nosotros estábamos esperando los resultados de todos los que teníamos aislados por contacto estrecho. Ayer recibimos los resultados que dieron negativos y bueno, básicamente llevar tranquilidad a la gente, que lo que se hizo fue lo correcto, que los tiempos que se esperaron, porque fueron varias las preguntas, que seguramente ahora la doctora Hansen lo va a contar más en detalle, por qué se tomó la decisión y en qué momento se hacía, porque había mucha expectativa en qué día sí, qué día no se le iba a tomar el hisopado a esta gente que estaba cumpliendo su aislamiento. Y bueno, y contar el panorama, que solamente a la fecha tenemos un solo caso positivo internado, esperando que cumpla los días para terminar su aislamiento e irse de alta. Bueno, sí, un poco aclarando esto de las fechas, que eran las dudas que surgían. Eran las personas, por un lado teníamos un caso sospechoso y por otro lado los contactos del caso confirmado. Con respecto a los contactos del caso confirmado, eran personas que se habían expuesto a este caso confirmado en diferentes fechas. Entonces, cada uno terminaba en fechas distintas su aislamiento. Por eso es que tuvimos algunos resultados un día y al otro día tuvimos el resto de los resultados. Fue por eso la diferencia, ¿sí? Porque no todos estuvieron el mismo día, todos juntos. Todos resultaron negativos, como dijo la directora. El caso confirmado, que todavía permanece en el hospital, mañana termina su periodo de aislamiento, que son 21 días, y mañana ya estaría en condiciones de alta. Él permaneció toda la internación asintomático, así que bueno, una evolución muy buena. Y dentro de todas las personas que estuvieron en aislamiento, todos los resultados negativos y ninguna tuvo en ningún momento ninguna sospecha ni desarrolló ningún síntoma, ¿sí? Las PCR se hicieron solo para reintegrarse al trabajo. Con respecto al otro caso que había sospechoso, que ayer se descartó, que también surgieron dudas de por qué había tardado el resultado, hay dentro de las definiciones de caso sospechoso, de acuerdo a los síntomas que tiene el paciente, hay algunas que cumplen, como en el caso de él, un criterio de que si tiene ese síntoma hay que esperar por lo menos 72 horas para tomar la muestra. Entonces, si bien el paciente se internó un sábado, tuvimos que esperar que se cumplan las 72 horas desde el inicio de los síntomas para tomar la muestra, porque si no teníamos el riesgo de que la tomáramos antes de tiempo y pudiese tener un falso negativo. Es por eso que, aparte se juntó con el feriado del lunes, que tuvimos que esperar. Y después esa muestra tuvo que reprocesarse por una cuestión técnica del procesamiento de la muestra y tardó un día más. Es esto lo que quería aclarar, porque bueno, había dudas de que por qué tardaba tanto, de que sí, el laboratorio la recibió en el tiempo y forma, la procesó el día que la recibió, pero bueno, a veces no es que hoy se toma la muestra, hoy se recibe y hoy se procesa y hoy tenemos el resultado, ¿sí? Si bien está en Bariloche, hay otras cosas en el medio que no las aclaramos en el parte porque por ahí exceden lo que tiene que ver con el parte, porque son cuestiones más metodológicas y técnicas, pero bueno, ahora ya que habían quedado dudas lo quería aclarar. Doctora, puntualmente sobre el tema de los hisopados, ha resultado confusa la información. En el día de ayer usted misma nos informaba que eran 8 los hisopados que se habían realizado en total, pero sin embargo luego desde el parte de provincia informaban de 14 en el día de ayer más 4 del día anterior. Eso nos suma 18. ¿Cómo es el manejo de la información? Porque realmente termina confundiendo y uno obviamente siempre se remite a las fuentes oficiales. Nosotros ayer fue miércoles, el día martes se mandaron 6 muestras al hospital de Bariloche, de las cuales 5 eran contactos estrechos y 1 era el caso sospechoso. De esas 6 muestras, 2 hubo que pasar para ayer, porque se hubo que reprocesarlas, y las otras 4 se informaron como negativas. Entonces ayer se mandaron, eran en total 18, 12 más 4. Más las otras 4, y ahí fue donde después el informe... No sigue dando 8, disculpe. Yo en ningún momento, en ningún parte puse 8, yo informé 4 negativas, y ayer, el parte de ayer es lo que informé 4, y el parte de hoy todavía no lo hice, así que todavía no informé el resultado del resto de los que estaban en aislamiento por ser contactos estrechos. Se mandaron, no sé cuál es la duda, digamos, el parte que dio provincia no lo escuché yo. La pregunta que le hacíamos en el día de ayer a usted vía WhatsApp, ¿cuántos hisopados se habían hecho? Nos dijo 8. Yo no contesté 8. Si vos que fijás el WhatsApp, yo no dije 8 en ningún momento. Bueno, quizás habrá sido Solari. No lo sé. Está bien, bueno, pero para aclarar
aclarar? Sí, sí. Consulta. La sociedad se sigue debatiendo si como medida de prevención alcanza con estos controles que se hacen sobre todo en el acceso norte a proveedores y demás. Si alcanza con este termómetro portátil o hay que incrementar las medidas sanitarias y no tanto de seguridad. En realidad, eso, bueno, ya lo aclaramos la otra vez, el tema del termómetro es algo que, bueno, que se está usando, pero no es algo que vaya a dar ningún rédito en aumentar la detección de casos, porque, digamos, si uno se va a la definición de caso no necesita fiebre, ¿sí? Entonces, por un lado eso. Y por otro lado, las recomendaciones que se dieron para que se hagan a las personas que ingresan a la localidad están hechas por salud y los controles y también están estipulados por nosotros, ¿sí? Romina, este caso positivo tiene que esperar los análisis en estos próximos días para darle el alta. ¿Cómo es el protocolo? No, desde hace más o menos 20 días, alrededor de 20 días, hubo un cambio en el alta de los pacientes, en los criterios de alta, y es que aquellos pacientes leves, o en el caso de él que fue una persona que fue asintomática, se hace solamente un hisopado después de 10 días, en este caso fue de la exposición, porque nosotros teníamos clara cuándo había sido la exposición o cuándo se había contagiado. Si ese hisopado da negativo, a los 14 días termina el aislamiento, y si da positivo, como en el caso de él, hay que completar 21 días de aislamiento, pero sin necesidad de rehisopar. Otra consulta. Desde el punto de vista sanitario, ¿comparten o hay un consenso previo a las medidas de liberación de actividades que va haciendo el municipio? Sí, nosotros estamos, si quieres, lo aclara la directora, pero participamos del COEM y nosotros hacemos un asesoramiento técnico y con todo el soporte de los datos epidemiológicos de la localidad para que se puedan ir flexibilizando o no flexibilizando las medidas que se van tomando. A lo largo de estos días, doctora, hemos tenido una montaña rusa, preocupación y ahora, bueno, a partir del día de ayer, alivio. Tenemos que acostumbrarnos a estos picos de situaciones donde vamos a tener que estar más en alerta y luego, bueno, tranquilizarnos pero sin bajar la guardia. Nosotros ya lo veníamos diciendo, pero vamos a repetirlo. Lo que se espera es que haya casos, ¿sí? Se espera que haya casos porque es parte de la evolución de la pandemia. Nosotros ya tuvimos casos, por suerte fueron casos que no generaron otros casos secundarios, pero puede ser que los tengamos y es esperable, digamos. Todas las medidas que se están tomando a nivel de los controles que se hacen en el ingreso a la localidad, a nivel de las medidas que se toman aquí en el hospital con las personas, de los aislamientos de los casos, no son para, digamos, para no tener casos, son para reducir la posibilidad de que esos casos sean en una forma desmedida, ¿sí? Pero de ninguna manera son para que el riesgo sea cero, eso es casi imposible. Sí. Con el tema de la actividad física, hay muchos vecinos que preguntan el tema de las salidas recreativas y la actividad física, que sabemos que ustedes presentaron y publicaron varios protocolos, el tema de la distancia, que es muy importante porque cambia si una persona va caminando, se va corriendo o andando en bicicleta. Hemos visto en estos días que estuvo lindo muchos vecinos que salieron lógicamente a hacer actividad física. ¿Cuáles son las recomendaciones para liberarlos? Las recomendaciones en realidad es que las personas si hacen actividad física, la hagan separada, ¿sí? Que no sea dentro del grupo familiar, ¿sí? Con el que convive, pero que no se junten con personas con las cuales no conviven a hacer actividad física. Esas son digamos, como la recomendación número 1. ¿Sí? Después, el distanciamiento, es difícil, uno puede decir 1 metro, digo por dar un ejemplo, pero es difícil. Lo más importante es no compartir con otras personas con las cuales uno no convive para ir a hacer una actividad física al aire libre. Después, si se flexibilizan en otras instancias, actividades, se irá viendo de acuerdo a la... Sí, la idea sería que la flexibilidad va a estar, son distintos procesos que tenemos que ir atravesando y que la gente no se relaje completamente, que se cumplan, sobre todo el aislamiento en cuanto a la distancia es muy importante, y seguir reforzando el tema de no compartir utensilios, cigarrillos, que a veces son los hábitos de compartir botellas o mates. Eso hay que tratar de no, todavía estamos en una etapa que, como dice la doctora, vamos a tener casos y los tenemos que tener. La idea es que los tengamos de una manera escalonada, que no colapse el sistema de salud, y los comercios lo saben, tienen que cuidar las pautas que se les fueron explicando,
Y nosotros de salud no somos los que controlamos, somos los que sentamos pautas, todo en el COEM se va como charlando, cada institución tiene su función y le pedimos a la población que cumpla eso, porque muchas veces en los negocios hay carteles de cuántas personas tienen que ingresar y eso también es un poco la conciencia social de cada uno, ¿no? Y bueno, con respecto a las salidas, la idea es no mezclar familias que no se conocen. La idea es que uno tenga que salir en los días que están estipulados, porque también es bueno para la salud mental salir con los niños y todo, pero cuidándose. Doctora, en relación a esto, tenemos denuncias de vecinos de la zona de Mallín Ahogado que destacan, como lo hacían ayer en Rinconada Nahuelpan, que no hay controles. Comercios que van hasta tarde, incluso efectivos que controlan de a 4 en un vehículo sin barbijos. ¿Se está haciendo un seguimiento más allá de pedirle la responsabilidad propia a los vecinos? ¿Se hace un seguimiento desde el comité de emergencia? Bueno, todo esto que usted está informando, que nosotros, bueno, no nos consta de una fuente que haya hecho directamente la denuncia, pero está bueno que ustedes recaben todos estos datos y habría que, bueno, llevárselo a la institución que le corresponde y rever esos puntos que a veces empiezan como a ser más frágiles, ¿no? O sea, todo esto también va a empezar a darse porque, bueno, la gente también en su casa cree que todo pasó, entonces quiere empezar a salir y, bueno, es un poco como yo le digo la responsabilidad social. Si uno está viendo que alguien está haciendo un control y empezamos a pasar por otro lado o no tenemos la paciencia de esperar, también, bueno, eso va a pasar. Nosotros cuando nos reunimos, bueno, todos estos temas que usted está planteando, los planteamos y vamos viendo cómo en cada sector se va ajustando estas situaciones que están pasando. Lo más importante es que la comunidad tiene que saber que estamos todavía en una etapa en donde el hospital no está relajado, seguimos dando charlas a distintas instituciones, a centros vecinales, reforzamos algunas cosas que a veces se olvidan y como dice la doctora hay que volver a repasar en cuanto a los cuidados personales y estamos en estas etapas de ocuparnos y preocuparnos, pero siempre cuando pasan estas situaciones nosotros en salud lo usamos para reforzar medidas de prevención, ¿no? O sea, por qué se contagió, bueno, o no, ver cómo se puede revertir o que no se vuelva a presentar una situación si hubo alguna cuestión de flexibilidad de la persona que no se cuidó, ¿no? A la dirección, hay un sector de trabajadores que planteaban reactivar el Consejo Local de Salud. ¿La dirección comparte esta idea en el marco de la emergencia para fortalecer las redes? Sí, nosotros en realidad nos comunicamos con el Ministerio ya en 2 oportunidades y se le solicitó a quien corresponde, que es a la Secretaría de Políticas Públicas. Ellos hacen el primer trámite administrativo donde ponen en conocimiento, ellos tienen que convocar a un representante de los trabajadores, eso tiene términos y pautas para ser elegidos, pero dentro de la pandemia la verdad que no sé si es la prioridad hoy que ellos pueden dar respuesta administrativa para poder hacer eso. Lamberto, en estos días se conocía también la noticia de un operativo para repatriar vecinos que han quedado de toda la región en Chile, más de 250 vecinos que han llegado a toda la región. Aquí en el Bolsón, ¿tenemos vecinos en aislamiento que han venido de Chile en este momento? Sí, nosotros recibimos permanentemente la nómina desde Salud Pública, desde el Ministerio, qué día llegan, nombre, apellido, vehículo y los datos personales, y eso se hace un trabajo en equipo con el representante del COEM, que es el señor Romairone, se lo compartimos a él también le llega por otro lugar la información y lo compartimos también con Seguridad Vial del municipio y entre ellos interactúan y después una vez que ingresan a la localidad nosotros hacemos el seguimiento epidemiológico con el equipo de salud. O sea que sí tenemos, y sí. ¿Se puede saber qué cantidad de vecinos? Creo que llegaron del cruce hoy estamos a jueves. El lunes y martes llegaban 2 colectivos que se retrasaron y creo que venían 4 personas, si no mal recuerdo. En relación a esto, doctora, tomó relevancia ayer en los medios de comunicación el caso de una familia que vino de San Carlos de Bariloche, completa, se instaló en una vivienda del barrio Usina y no cumplieron con la cuarentena. ¿Qué protocolo se realizó con esta familia? La verdad que desconozco, no tengo información de eso. ¿Actuó la policía incluso? ¿No les informaron? No, porque a nosotros nos llega la ficha epidemiológica cuando ingresan la declaración jurada y una vez que tomamos conocimiento actúa salud.
pero en el retén de Ruta Norte interviene la policía, los notifican y eso después de esa notificación llega a Salud y a partir de ahí intervenimos nosotros. Desconozco la familia y si fue así. Sí, porque de hecho hay varias denuncias, incluso tuvo que ir personal policial a actuar en el lugar con esta familia. No me informó a mí personalmente el comisario y de hecho estuvimos ayer en comunicación por las altas de los pacientes que teníamos, estas personas en aislamiento. La verdad que no tomé conocimiento yo de eso. Bueno, una última pregunta, al menos por mi parte. Puntualmente de este grupo de personal policial, ¿ya estarían en condiciones de reintegrarse a sus tareas? ¿Ya en el día de hoy podrían estar reintegrándose? Sí, ellos están con alta médica y ya pueden, de hecho yo ayer se lo informé al comisario que ellos pueden empezar a cumplir su actividad normal. ¿Y podemos conocer el número de efectivos que se están reintegrando en el día de hoy? Sí, son 18. Muchísimas gracias. Mirna, ¿cómo continúa la vacunación antigripal? Es muy importante que los vecinos también sepan la situación de esta época del año, del invierno, de las neumonías, de las gripes. ¿Cómo se está trabajando? Y se han recibido pacientes, ¿no? Sí, nosotros cuando se armó el plan de contingencia, que en ese momento yo no estaba trabajando porque estaba cumpliendo mi aislamiento obligatorio, la doctora Hansen junto con la doctora Casio coordinaron sacar el consultorio de vacunación que está cumpliendo sus funciones en el ETAP. Y funciona todos los días por la mañana, de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde y de 16 a 20 horas los lunes, miércoles y jueves. Y están cumpliendo su función. Si no mal recuerdo, estamos en un 96% de vacunación de toda la población de riesgo. Y estamos a la espera de todo lo que falta también del personal de las fuerzas y otras instituciones que no entran como plan obligatorio de vacunación, pero estamos tratando de gestionar que nos autoricen para vacunarnos. Y en los centros de salud bien. también. Y también los centros de salud.